Hola, buenos días. Somos el Telebachillerato Vicente Guerrero. A continuación les presentaremos un tema acerca de la Guerra Fría a cargo de la materia de Historia Universal del profesor Rey David Reyes Solano. Estamos integradas por Yareli Ramírez Hernández y una servidora, Luciana San Juan Castro. Vamos en quinto semestre en grupo B. A continuación mi compañera les dirá lo que es la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un periodo histórico de enfrentamiento político, económico, tecnológico, ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y analizó la existencia de la URSS, que se encontraba mal en el ámbito económico. En esta imagen que tenemos abajo podemos observar los países que estuvieron involucrados, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, en esta imagen podemos ver que hubo muchas guerras, la economía fue más baja y hubo más conflicto en continentes. Bloqueo de Berlín en 1948. En 1948 el ejército soviético bloqueó los accesos por tierra a Berlín Occidental. Los aliados abastecieron la ciudad por vía aérea con aviones, entre ellos los C-47. Características de la Guerra Fría. Como en primer lugar tenemos el mundo bipolar, que fue división del mundo en bloques o zonas de influencia política y militar. Ante este desacuerdo entre el reparto de Alemania, entre estas potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, esto fue que provocó la incisión del mundo occidental en dos bloques, uno comunista que estaba liderado por la URSS y otro capitalista con Estados Unidos que estaba al frente de este. Estos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazó con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. En segunda característica tenemos que es las estrategias indirectas de desestabilización del adversario entre Estados Unidos y la URSS. Como mencionaba anteriormente, Estados Unidos y la URSS no tuvieron un enfrentamiento directo en el ámbito militar, sino que en otros planos. En uno de esos fue competencia tecnológica, militar, espacial y deportiva, espionaje, competencia de efectividad de modelos económicos y enfrentamientos militares localizados. Otra característica fue la carrera armamentista, ya que durante la Guerra Fría se empleó la diplomacia nuclear para los norteamericanos. Ya que cada una de estas dos potencias se preocupó más por acrecentar sus arsenales bélicos y especialmente los nucleares. La otra sería enfrentamiento ideológico, el enfrentamiento entre los conceptos de la libertad e igualdad como principios antagónicos defendidos por ambas superpotencias. A continuación les presentaremos los periodos de la Guerra Fría. En primer lugar tenemos que fue la máxima tensión, que fue de 1945 a 1955. En este periodo fue uno de los mayores, con mayores incertidumbres y mayores tensiones. Podría decirse que ya en este periodo se asentaron ambos bloques y estas superpotencias intentando ampliar sus respectivas áreas de influencia. Por ello produjeron muchos roces y las relaciones fueron tan tensas que parecía inminentemente un enfrentamiento directo. En esta fase se identificaron varios acontecimientos. La división de Alemania en dos estados, que fue en 1948, la República Federal Alemana
RFA, influenciada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, RDA, influenciada por la Unión Soviética. La Guerra de Corea, que fue en 1950. Corea había sido dividida en una zona norte comunista y una zona sur capitalista. En 1950, el gobierno comunista invadió Corea del Sur y la ONU condenó la invasión y aprobó una intervención liderada por Estados Unidos. Sin embargo, China apoyó militarmente a Corea del Norte. En 1953 se firmó la paz y se mantuvieron las fronteras de 1950. En el punto número 2 tenemos a la coexistencia pacífica, que fue de 1955 a 1975. En esta etapa predominaron las relaciones pacíficas entre soviéticos y estadounidenses, en el que se inició un diálogo diplomático entre los dos bandos, pero no significó la falta de conflictos. Entre estos acontecimientos se encuentra que es la construcción del muro de Berlín, que fue en 1961. El bloque oriental construyó un muro para evitar la huida masiva de su población a la zona occidental. Tenemos la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que Estados Unidos descubrió que se estaban instalando misiles soviéticos en Cuba y decretó el bloqueo naval de la isla para impedir la llegada de los misiles. Finalmente, para evitar la guerra, la URSS accedió a desmantelar las bases. El peligro fue tan alto que se iniciaron conversaciones y en 1968 se firmaron los primeros acuerdos de no proliferación nuclear. También tenemos la Guerra de Vietnam, que fue en 1968, que fue un conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los 50 y mediados de los 70 y que enfrentó a Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur. La Guerra de Vietnam fue la más larga de la historia norteamericana. Supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo sin lugar a dudas el más serio fracaso de Estados Unidos en la Guerra Fría. En tercer lugar, tenemos el rebrote y distensión final, que fue en 1975 a 1991. El rebrote de conflictos se generó debido a la crisis petrolera, la guerra de Afganistán y el arribo de los gobiernos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero aunque las disputas continuaban, la Unión Soviética ya no era capaz de mantener el conflicto al mismo nivel que Estados Unidos. Esto llevó a una distensión final en donde los rusos pusieron fin a la Guerra Fría. También tenemos que algunos acontecimientos en esta época fueron la iniciativa estadounidense de Guerra de Galaxias, que fue en 1981, que en este podría decirse que significó el desarrollo de nuevas tecnologías como el láser de rayos gamma o los misiles interceptadores. Por otro lado, se potenció la carrera espacial con la finalización del transbordador espacial. Tenemos también la caída del muro de Berlín, que como ya se había mencionado anteriormente, que fue en 1989. La caída del muro de Berlín fue el resultado de una imparable revolución popular que se anidó durante más de 40 años y que conoció sucesivos estallidos debido a la inviabilidad del régimen estalista. Mundo bipolar. Como ya habíamos mencionado anteriormente, durante la guerra el mundo se dividió en dos bloques que estuvieron liderados por dos superpotencias, que fue la URSS y Estados Unidos, las cuales iniciaron una carrera armamentista y desenfrenada por extender sus ideologías por el resto de las naciones. Tenemos el bloque capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos. Estos poseían un sistema liberal donde la producción, la comercialización y servicios resultan establecidos por una forma de libre mercado, y cada individuo era libre de tener opinión, y la economía se regulaba por el Estado y la ley de oferta y demanda. Sus aliados eran Europa Occidental y la mayor parte de América, Asia y Oceanía. En el bloque comunista, que estaba liderado por la URSS, en este poseían un sistema socialista, donde
el Estado era el que regulaba la economía y el bien del país. También decía que cada individuo debía estar de acuerdo a la ideología predominante y también como tenía como aliados, como decía anteriormente, los países aliados que estaban en el bloque comunista que estaba liderado por la URSS estaban Europa del Este, Mongolia, China, Corea, Vietnam del Norte, Egipto, Siria e Irán. A continuación les presentaremos una imagen que muestra lo que fue la Guerra Fría, que también en esta imagen podemos observar lo que viene siendo la división de estas superpotencias. Y tenemos una pregunta: ¿por qué se enfrentaron estas superpotencias? Una de las respuestas sería que cada superpotencia representaba una economía distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos era capitalista y en la URSS comunista, como ya habíamos mencionado anteriormente. Su sistema político era distinto. En Estados Unidos era democrática y en la URSS era totalitaria. Las relaciones sociales eran diferentes. En Estados Unidos era individualista y en la URSS era comunitaria. Como conclusión tenemos que la Guerra Fría se puede decir que más allá de estos dos bloques se encontraba un tercer mundo, los países no alineados, pero sus respuestas a los conflictos estaban realmente condicionados por algún bloque. La Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada. La tensión permanente se puso en marcha, la amenaza militar, ese era el método del miedo constante, tanto convencional como nuclear, junto a la confrontación ideológica y la guerra económica. También la Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, económico y político del conjunto de países que conforman la sociedad internacional y lo alteró la psicología colectiva de los pueblos. Una de las causas de esta llamada Guerra Fría es la incapacidad de las naciones para cooperar y realizar las políticas pactadas. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, hacia prever algo por el estilo. Estados Unidos temía que la URSS sacara partido de Europa y Asia y al someterse así variando a su mercado internacional, así como la URSS y viceversa, con los que ambos estaban en permanente tensión. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.